E aí, galera, estamos aqui na casa do Ben Gurion, que foi primeiro ministro de Israel, chefe de governo e a pessoa que declarou a independência de Israel. Vou mostrar um pouquinho dessa casa para vocês, espero que vocês gostem. Eu vou usar o tradutor, está em espanhol, não tem em português, para vocês terem um pouco de noção, um pouquinho dessa casa, tá bom? Um beijo grande a todos, espero que vocês gostem. Am Israel High, principalmente nesse lugar, e eu amo esse país. Estación número 1. La sala. La casa donde vivió la familia de Ben Gurión. David Ben Gurión, fundador del Estado de Israel, fue jefe de gobierno y ministro de defensa durante los primeros 15 años de existencia del Estado. Además, se contó entre los fundadores y constructores del Ejército de Defensa de Israel. Esta era la casa privada de la familia. La casa fue construida durante los años 20 del siglo anterior y la familia se mudó a ella en el año 1931. Durante su desempeño como primer ministro y ministro de Defensa, Ben Gurión repartió su tiempo entre su casa de Tel Aviv y su vivienda oficial en Jerusalén. En el año 1953, Ben Gurión se retiró de la actividad política y, junto con su esposa Pola, pasó a vivir en el kibutz Sde Boker en el Negev. La colonización del Negev, o la Aliyá al Negev, como Ben Gurión solía decir, fue uno de los 3 objetivos que él estableció luego de la creación del Estado. Estos objetivos eran el crisol de las diásporas, el florecimiento del desierto y el establecimiento de un gobierno de justicia y paz. Ben Gurión se estableció en Sde Boker con el propósito de concretar ejemplarmente su visión de hacer florecer el desierto y colonizar el Negev, ideal por el que él predicaba y consideraba cardinal para construir el Estado y la sociedad en Israel. Ben Gurión retornó al gobierno en 1956 y ocupó el cargo de jefe del gobierno hasta su retiro definitivo en 1963. Durante todos esos años, esta casa sirvió como vivienda privada de Pola y David Ben Gurión, alternativamente con su casa en Sde Boker, hasta que David Ben Gurión falleció el 1 de diciembre de 1973. Ben Gurión y su esposa Pola, que falleció 5 años antes, en 1968, fueron enterrados cerca de la Midrashá de Sde Boker, en el lugar elegido por Ben Gurión luego de la muerte de Pola. El sitio atalaya el vetusto paisaje del valle de Nahal Tzin. En su testamento, Ben Gurión legó su casa al Estado de Israel para que sirva como una institución de lectura, estudio e investigación. Un año después de su muerte, la casa fue abierta al público, tal como él lo estableció en su legado. La casa de Ben Gurión fue construida, como se dijo, a fines de la década de 1920. Era parte de la primera vecindad de obreros construida en Tel Aviv, en el límite norte de la ciudad. Todas las casas eran de planta baja. La casa tenía originalmente la mitad de sus dimensiones de hoy. Se puede ver por los coloridos mosaicos del piso original. La casa incluía en su piso alto una habitación simple que Ben Gurión, en ese entonces secretario de la Confederación General de Trabajadores, la Histadrut, utilizaba como cuarto de trabajo. En el año 1946 fueron agrandados la planta baja y el primer piso. La casa fue preservada tal como era. Todos los muebles, los cuadros y las alfombras son aquellos que había en la casa cuando Pola y David Ben Gurión moraban en ella. Cuando la casa fue abierta al público, se añadieron en exhibición regalos recibidos, fotografías donde aparece junto a personajes públicos, monedas, medallas, certificados y títulos honorarios. A partir de los años 50, este fue el dormitorio de Ben Gurión. Él eligió estar cerca de sus libros y de su cuarto de trabajo. Ben Gurión no necesitaba muchas horas de sueño y hasta altas horas de la noche solía escribir, leer cartas y hojear sus libros. Realizaba encuentros y juntas en la habitación central de la biblioteca. La biblioteca. La biblioteca es el corazón de la casa, la parte central y principal en la casa de Ben Gurión.
Es también la razón por la que Ben Gurión legó su casa al Estado, para convertirla en una institución de lectura, estudio e investigación, con objeto de permitir al público hacer uso de su rica colección de libros. Ben Gurión adquirió y coleccionó los libros durante 65 años. Leyó y estudió esos libros con el propósito tenaz de educarse y prepararse para los cargos que ocuparía en vida. Cuando pasó a vivir en esta casa, ya tenía miles de libros. Su colección creció con los años y hubo que añadir más habitaciones para contener a la biblioteca, ampliada en terrenos que Ben Gurión quería estudiar e investigar. La biblioteca contiene 20.000 volúmenes que componen 12.000 títulos. En su casa desde Boquer hay 5.000 volúmenes adicionales que son parte de su biblioteca en Tel Aviv. Ben Gurión dispuso y ordenó a sus libros solo. No permitió a nadie tocar los estantes y era responsable exclusivo de su arreglo. Las materias aquí cubiertas son una llave a los asuntos que le interesaban. Esta sección de la habitación está dedicada casi completamente a las filosofías griega y romana. Ben Gurión se interesó particularmente en los filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates y Platón, que se enfocaban en los temas de democracia, gobierno y Estado. Él trató de leer los libros en sus lenguas originales, incluso si eso le exigía aprender el idioma desde cero. En este cuarto hay una caja que exhibe una copia de sus cuadernos de estudio de los idiomas griego, árabe y español. En el extremo del cuarto se encuentra el rincón de trabajo de Ben Gurión, preservado tal como era. Sobre la mesa se destacan las Biblias en varios idiomas, ediciones y tamaños. Para Ben Gurión, la Biblia era su fuente de inspiración central. Él creía que la Biblia era el secreto de la triple maravilla de la historia judía. La maravilla de la supervivencia del pueblo judío en condiciones casi imposibles, manteniendo su particularidad y unidad. La maravilla del renacimiento del pueblo judío en su tierra y la renovación de su independencia luego de su dispersión y deambular en el exilio durante 2000 años. Y la maravilla de la influencia de un pueblo pequeño privado de su independencia sobre la humanidad entera y la historia mundial a través de las generaciones. Ben Gurión dijo: no hay probablemente ninguna otra nación en el mundo cuyo destino estuvo tan entrelazado durante tanto tiempo con el destino del libro. Durante miles de años, nosotros preservamos el libro, y el libro cuidó de nosotros. Para Ben Gurión, la Biblia constituía nuestro mandato para un Estado. Finalmente, en el lado izquierdo del escritorio, hay libros y cuadernos en memoria de combatientes y jóvenes que cayeron en las guerras de Israel, libros memoriales de Iscor y pergaminos de fuego. Él solía leer los libros conmemorativos que recibía y responder a las familias de los soldados, y conservaba los libros cerca de él, diciendo que extraía fuerzas de su lectura. En su opinión, ellos eran la manifestación del carácter de la juventud en la que él creía y que veía como el futuro y la mayor opción número 5, la habitación de Pola. Nos encontramos en el que fuera el cuarto de Pola Ben Gurión en sus últimos años. El dormitorio de David Ben Gurión estaba en el piso superior, pegado a su biblioteca y al cuarto de trabajo. Pola y David Ben Gurión se encontraron en Nueva York en 1915, luego de que Ben Gurión fuera expulsado de Palestina por los turcos durante la Primera Guerra Mundial. Pola trabajaba entonces como enfermera en un hospital. Su relación comenzó a entretejerse cuando él le solicitó que lo acompañase a la biblioteca pública, a fin de traducir extractos de libros sobre la tierra de Israel. Pola y David Ben Gurión se casaron en Nueva York en diciembre de 1917. Ellos tuvieron 3 hijos. Geula nació en los Estados Unidos, Amos en Egipto y Renaná en Palestina. Pola vio como su función principal cuidar a Ben Gurión y a su familia, y le posibilitó entregarse enteramente a sus funciones públicas. Ella tomó a su cargo el tratamiento de los asuntos económicos, se ocupó de la educación de sus hijos y evitó participar a Ben Gurión en asuntos que podrían causarle preocupación. Los acercados a Ben Gurión sostienen que él nunca supo cuál era la situación económica de la familia y Pola no lo hacía parte. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, contando um pouco da história de Israel, do melhor, do principal primeiro-ministro, da fundação do Estado. Espero que vocês tenham curtido como eu curti. E graças a ele, a Israel Hai, a Oswaldo Aranha
que fez a ata da independência na ONU, no Brasil, aos brasileiros. Espero que vocês tenham curtido como eu curti. E ó, incrível. Você imagina que aqui atrás de mim, que Ben Gurion redigiu o discurso da independência de Israel. Para mim, eu fico até emocionado. Bom, gente, Am Israel Hai. Eu amo esse país chamado Israel, onde eu escolhi viver. Um beijo a todos. Venham para cá visitar. Bom, é isso aí. Am Israel Hai. Vou mostrar onde foi feita a independência. Aqui foi feito o discurso de independência, a ata de independência, por Ben Gurion, onde ele escreveu. Nosso